Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana estamos haciendo el repaso de la escuela sabática. Y estamos ya en la lección número 11, ya nos falta muy poquito para poder terminar este primer trimestre donde estuvimos estudiando todo el tema del gran conflicto, un tema sumamente importante e interesante. Un tema que ha generado muchas preguntas, ¿no? Y en estas semanas que todavía nos quedan por delante, vamos a ir tratando de responder algunas de estas inquietudes que quedan allí pendientes. Esta semana, por ejemplo, lo que hemos estudiado realmente nos muestra el momento o los momentos en donde el carácter de Dios es vindicado, ¿sí? Entonces, ahí vamos a responder algunas preguntas importantes que hemos estado viendo durante estas semanas, y la lección que vamos a estudiar ahora es como de alguna manera una continuación de lo que estudiamos la semana pasada, ¿sí? Así que bueno, te invito a que te quedes hasta el final de este video, que puedas suscribirte al canal también si todavía no lo hiciste, y que puedas compartir este video allí en tus redes sociales, en tu estado de WhatsApp, en tu Instagram, en tu Facebook, en todas las redes sociales que vos utilices. Así que vamos a comenzar. El título de la lección de esta semana es ¿qué más pude hacer? Está haciendo referencia a un versículo que vamos a leer ahora en unos minutos, y como dijimos recién, es la continuación de del tema que veníamos estudiando la semana pasada. Y la lección comienza con una historia a modo de ilustración, ¿sí? La historia cuenta que en la época medieval un niño había sido adoptado por una familia. Este niño creció con mucho odio hacia el rey porque él había sido de alguna forma arrancado de la familia, había sido separado de su familia, de sus padres, en un momento cuando los padres estaban vulnerables, donde estaban más débil. Entonces este niño al saber que había sido sacado de su familia, creció por varios años con mucho odio hacia su rey, hasta que él se enteró de cuáles fueron las verdaderas intenciones de ese rey. Resulta que en aquel momento existía la peste negra, y los padres de este niño y muchas personas estaban con esta enfermedad. Entonces el rey, a modo de preservar la vida de su pueblo, separó a las personas que estaban sanas de aquellos que estaban enfermos, ¿no? Y ahí entendió este niño, este joven, esta persona, que lo que había realmente sucedido fue un acto de cuidado, de protección hacia las personas que habían sido sanas, ¿no? Entonces, bueno, él de alguna forma entendió mejor ese proceder de este rey. De alguna manera, familia, creo que la lección de esta semana también nos ayuda a entender un poquito más del por qué Dios actúa de determinada forma en situaciones que a nosotros nos toca vivir, situaciones que muchas veces son difíciles, son complicadas, dolorosas, y vemos que Dios actúa de una forma determinada. Y en el momento nosotros no entendemos el por qué Dios permite o no permite ciertas cosas. Y muchas veces, al no entender el propósito de Dios, podemos llegar a ver a Dios de una forma equivocada, ¿sí? La lección de esta semana nos va mostrando los momentos en que el carácter de Dios es reivindicado, los momentos en donde Dios muestra su voluntad buscando siempre lo mejor para cada ser humano. Así que bueno, eso es lo que vamos a ir estudiando en estos minutos. Y hay un versículo que quiero comenzar compartiendo con vos, que está en el Evangelio de San Juan, capítulo número 18, versículo 17. Capítulo 18, versículo 37. ¿Sí? Versículo 37 es el versículo que aparece allí en lo que es el versículo para memorizar. Dice así: entonces Pilato le dijo, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad
oye mi voz. Bueno, acá en esta entrevista, en este diálogo que Jesús mantiene con Pilato, que de hecho es uno de los diálogos más impresionantes que aparecen allí en el Nuevo Testamento, Jesús hace una declaración sumamente interesante, donde él dice que yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, o sea, el propósito de Jesús, ¿no? Dice, para dar testimonio de la verdad. Si bien Jesús vino a este mundo para ser nuestro sustituto y morir por los pecados de cada uno de nosotros, también vino para darnos un ejemplo de cómo debiéramos vivir cada uno, pero por sobre todas las cosas Jesús vino para mostrar al mundo, y no solamente al mundo, sino al universo entero, realmente el carácter de Dios, realmente quién es Dios. Y allí en la cruz quedó completamente manifestado el carácter de Dios. Un carácter que había sido distorsionado por los argumentos de Satanás en el momento de la rebelión. La intención de él siempre fue distorsionar la verdad acerca del carácter de Dios y hacer parecer a Dios como un Dios autoritario, déspota, sin amor hacia sus criaturas, ¿no? Entonces, allí, durante su ministerio, Jesús en la tierra, él en cada momento reflejaba el amor del Padre y mostraba un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios que perdona y un Dios que se sacrifica por el ser humano. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer en este mundo. Vamos a un versículo que vamos a leer. Son dos versículos, ¿sí? El primero está en Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice así. A ver, ustedes ya lo conocen, ya lo habrán leído varias veces este versículo. 23 al 26 dice, por cuanto todos pecaron y carecen de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio expiatorio por la fe en su sangre, para demostrar su justicia, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y dice el versículo 26, con el fin de mostrar su justicia en este tiempo, para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene la fe en Jesús. ¿Sí? Acá creo que es muy claro el mensaje que da justamente Pablo, ¿no? Hacia a los romanos, en donde todo lo que Dios hizo en la cruz por medio de Cristo fue para mostrar, fue para poner en evidencia realmente el carácter, la bondad de Dios, y cómo por medio de ese sacrificio voluntario nosotros hoy tenemos la posibilidad de la vida eterna. Allí en el capítulo 5, versículo 8, ahí cerquita nomás, dice, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, uno de aquellos momentos en donde el carácter de Dios fue reivindicado es en la cruz. En la cruz el carácter de Dios es reivindicado. En la cruz está la victoria de Cristo y la derrota de Satanás. Allí en la cruz quedó de manifiesto quién es quién en este gran conflicto. Allí en la cruz se demostró hasta qué punto es capaz de llegar el enemigo de Dios por querer hacer daño a la humanidad y a Dios mismo. O sea, él fue capaz de ir en contra del Hijo de Dios. Entonces, en la cruz quedó completamente de manifiesto la verdad acerca de ambos caracteres, de quién es el Dios de amor, de misericordia, y quién es aquel que quiere usurpar un lugar que no le corresponde.
Ahora nosotros sabiendo quién es el vencedor y quién es el derrotado, creo que tenemos suficiente evidencia para tomar una decisión sabia, una decisión correcta y saber de qué lado nosotros nos ubicamos. Si nos ponemos del lado del vencedor o nos ponemos del lado de que ya está derrotado. Hay varios versículos en la Biblia donde se menciona esto. En la semana estuvimos leyendo, por ejemplo, Apocalipsis, el capítulo 12, donde se muestra que a través de la historia, ¿sí?, el dragón, la serpiente antigua, Satanás, es derrotado una y mil veces. Y también en Génesis 3:15 vemos aquella promesa que ya anticipaba la victoria final sobre Satanás. Por eso creo que también es importante para nosotros saber cómo va a terminar la historia de este mundo, cómo va a terminar la historia de este gran conflicto. La Biblia es muy clara en decirnos quién es el que vence. Es más, nosotros tenemos a un Dios que ya venció. Entonces, yo entiendo que nuestra debilidad, nuestra pecaminosidad, nuestra falta de consagración, nuestra debilidad espiritual para tomar decisiones correctas nos lleva muchas veces a ponernos del lado del enemigo. A ver, conscientes o inconscientes de esto. Por eso es que incentivamos y constantemente hacemos énfasis en la necesidad de desarrollar una vida, una relación más profunda con Jesús para que podamos nosotros estar fortalecidos espiritualmente y sabiendo esto, sabiendo el final de este conflicto, podamos usar esa libertad que Dios nos da de una manera sabia y ponernos, no una sola vez, ponernos todos los días del lado de Cristo. Ese Cristo que ya venció y que va a venir pronto a buscarnos para también darnos la victoria a cada uno de nosotros. Vamos a ir al libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice lo siguiente: Ahora cantaré por mi amado un canto de amor por su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cavado, despedregado y plantado de vides selectas. Había edificado en ella una torre y un lagar, y esperaba que diese uvas buenas. Es importante ese término, ¿no? Esperaba que diese uvas buenas. Y dio uvas silvestres. Ahora, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? ¿Cómo esperando yo que diese uvas buenas, dio uvas silvestres? Es interesante porque, a ver, la expresión que aparece acá en el texto, ¿no?, donde dice uvas silvestres, también se puede traducir como uvas podridas, uvas que no se pueden comer. O sea, cuando se planta esta viña y se espera que den frutos, se espera que den frutos buenos, pero el resultado fue que los frutos eran incomibles, ¿sí? Y acá es interesante la pregunta que se hace, ¿no? ¿Qué más había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? A ver, nosotros entendemos que acá el Señor de la viña es Dios y la viña representa al pueblo de Dios. Él desde el principio cuidó, desde el principio tuvo propósitos buenos, propósitos perfectos para el ser humano, y arrancando desde Adán y Eva, que representaban a la humanidad, ellos ya en un mismo comienzo tomaron decisiones equivocadas y de alguna manera todo ese plan de Dios se vio alterado por la realidad que ahora se estaba viviendo en ese momento. Y no solamente en la humanidad, sino que también en el pueblo de Dios pasó esto. O sea, Dios cuando elige a su pueblo, al pueblo de Israel, la Biblia lo dice, no lo eligió a ellos porque eran un pueblo especial, un pueblo mejor que el otro, eran el pueblo más insignificante y aún así Dios lo eligió. Y Dios lo eligió para que sean luz, para que el mundo conozca al verdadero Dios a través de ello. Ahora, la historia muestra que incluso el pueblo de Dios también
se fue alejando, fue entrando en apostasía, fue rechazando la luz del Señor, fue rechazando lo que Dios quería hacer en ese pueblo. Y esta historia o esta representación que aparece en Isaías se ve completada de alguna manera con una historia que aparece allí en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 21, versículos 33 en adelante. Es una parábola muy conocida esto que vamos a leer. Acá en esta versión que yo estoy utilizando aparece el título de los labradores malvados. ¿Sí? Me imagino que en tu Biblia debe decir algo similar, si no es que dice lo mismo. Y comienza así esta parábola. Dice, oigan otra parábola. Un propietario plantó una viña y la rodeó de una cerca. Clavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos, a los labradores, para recibir su fruto. Dice después, pero los labradores tomaron a los siervos y a uno los hirieron, al otro lo mataron, al otro lo apedrearon. El dueño envió a otros siervos, en mayor número que los primeros, e hicieron lo mismo con ellos. Dice el versículo 37, al fin envió a su hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí, este es el heredero, matémoslo y quedaremos con la herencia. Así que lo echaron fuera de la viña y lo mataron. A ver, la lección de esta semana hacía una pregunta que hace alusión a lo que leímos en el libro de Isaías, allí en el capítulo 5. La pregunta que hace el labrador, ¿qué más pude haber hecho? Y bueno, justamente la parábola que acabamos de leer, que aparece acá en el libro de Mateo, nos muestra que el Señor de la viña no solamente envió a sus siervos, sino que envió a su Hijo. Y yo pregunto, ¿qué más podría haber hecho Dios para mostrar su amor hacia la humanidad? ¿Qué más podría haber hecho Dios para mostrar realmente su carácter frente a todos los seres que no cayeron en el pecado? Bueno, ahí en la cruz se dio todo lo necesario para mostrar realmente quién es Dios y cómo es su carácter. ¿Sí? Entonces, esta parábola de Jesús que Jesús relata nos muestra cuál fue la manera que Dios decide enfrentar estas acusaciones que en algún momento Satanás hizo en contra de su carácter. Yo quiero leer un pedacito que aparece acá en el día miércoles. Dice, si el conflicto cósmico es del tipo sugerido aquí, no podría resolverse prematuramente mediante el ejercicio del poder divino. O sea, nosotros dijimos hace un par de semanas atrás que el conflicto no está basado o no tiene que ver con el poder de Dios en sí, quién es más poderoso, si el diablo o Dios. O sea, si hubiera sido por eso, no tenemos duda de que Dios es mucho más poderoso y podía haberle puesto fin al pecado mismo en ese mismo momento donde Satanás se hubiera revelado. En el primer intento de Satanás, tranquilamente él podría haber sido aniquilado, destruido, pero esto tenía que ver con mostrar realmente el carácter de Dios y para eso se necesitaba tiempo. Para eso se necesitaba que esta rebelión se madure de alguna manera. Por eso dice acá, sino que requería primero una demostración pública del carácter de Dios. Esta demostración ha sido expuesta en última instancia en la obra de Cristo. ¿Qué más podemos pedir después de que Dios se entregó a sí mismo en Cristo para morir por nosotros? Para poder así justificarnos sin comprometer en modo alguno su justicia y su amor perfecto. La cruz demuestra que Dios hizo todo lo posible para mitigar y eliminar el mal, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor genuino.
Si Dios hubiese dispuesto de una alternativa preferible, ¿no la habría elegido? Aunque las personas sufren mucho a causa del conflicto cósmico, Dios es quien más sufre. Cuando miramos la cruz, podemos en efecto ver el sufrimiento y el dolor que el pecado ha producido a Dios mismo. Sin embargo, tan sagrada era la libertad inherente al amor que Cristo estuvo dispuesto a soportarlo todo para nuestro bien. Y yo creo que acá empezamos nosotros a encontrar algunas respuestas necesarias, ¿sí? Primeramente, en la cruz se manifestó realmente cómo es el carácter de Dios, ¿sí? En la cruz se mostró la realidad del carácter de Dios. Y nosotros dijimos al principio que hay momentos en donde nosotros de manera personal vamos a poder reconocer no solamente el carácter misericordioso, bondadoso de Dios hacia cada uno de nosotros, sino que también vamos a poder reconocer la providencia divina de Dios en cuanto a la manera en cómo Él dirige o decidió dirigir las cosas. A ver, Dios en la cruz puso de manifiesto frente a toda la creación quién es Él. Ahora, nosotros ya estamos, en cuanto a la cruz está detrás nuestro. Me refiero en cuanto al tiempo, ¿sí? Nosotros ya pasamos ese momento de la cruz, sabemos que Cristo murió por nosotros, a nosotros nos queda aceptar a Cristo como nuestro Salvador, mirando hacia el pasado y teniendo hacia el presente la esperanza de volver a encontrarnos con Él y de volver a tener la vida eterna. Ahora, pero en el medio de ambas situaciones, de entre lo que sucedió en la cruz y entre lo que falta para que Jesús llegue a buscarnos, la vida continúa, nuestra existencia continúa, y en esta vida nos pasan situaciones que a nosotros en algún momento nos pueden llegar a generar alguna duda acerca del carácter de Dios. A ver, pensándolo en general, podemos decir, bueno, sí, Dios ama a la humanidad, Dios va a venir a buscar a su pueblo, pero cuando a vos personalmente te pasa una desgracia, cuando a mí me pasa una situación que no elegí vivirla, entonces ahí se generan preguntas y cuestionamientos. Situaciones que a veces nos pueden acercar a Dios o situaciones que a veces nos llevan a alejarnos de Dios. Por eso es importante ver también que no solamente en la cruz se reivindica el carácter de Dios, sino que también va a haber otro momento importante en donde vamos a poder ver y entender completamente los juicios de Dios. Y esto tiene que ver con lo que dice allí en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer algunos versículos nada más y con esto vamos a ir cerrando la lección de hoy. Mire, vamos a ir al libro Apocalipsis, capítulo 15. De paso, hay un tema que en realidad este tema ya hace varios años que se viene hablando en la iglesia, que viene generando división. Me refiero a esta teología de la última generación, unas enseñanzas que muchas veces se hablan en las iglesias o se tratan de enseñar, ¿no? Básicamente, hay muchos que creen o dicen o enseñan que Jesús, que Dios va a depender de una última generación para reivindicar el carácter de Dios, ¿no? A ver, esto de la teología de la última generación es un tema que a mí me llama la atención, me gusta porque te lleva a estudiar más la Biblia, pero me parece que es un tema también importante para dejar en claro porque muchos hablan sobre el perfeccionismo, ¿no? Un tema también sumamente amplio para poder hablar, en algún momento capaz que compartamos algo respecto a ese tema. Pero a ver, al punto vamos a ir, ¿no? Uno de los pensamientos de esta teología de la última generación pretende de que Dios necesita un grupo de personas para reivindicar su carácter, para mostrar realmente quién es Él, ¿no?
La realidad de esto es que Dios no necesita ningún ser humano para reivindicar. Nosotros no somos nadie para reivindicar el carácter de Dios. El único que reivindicó el carácter de Dios fue Jesús y lo hizo en la cruz. Nosotros nos apropiamos de alguna manera lo que Él logró en la cruz por cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, hay algunos versículos que nos van a mostrar o que nos muestran en qué momento de la historia a nosotros se nos van a explicar o se nos van a dar a conocer cómo fueron los juicios de Dios, ¿sí? Uno de ellos aparece allí vamos a leer Apocalipsis 15, 3, dice así. A ver, acá lo encontré. Dicen, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Dice, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Va a haber un reconocimiento acerca de quién es Dios. Y también allí en el capítulo 19, dice lo siguiente, después oí una gran voz de una inmensa multitud en el cielo que decía, alaben al Señor, salvación y honra, gloria y poder a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, dice, sus juicios son verdaderos y justos. Y yo quiero hacer referencia a lo que aparece en el capítulo 20 de Apocalipsis, ¿sí? Especialmente en el versículo 4, donde dice, y vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, ¿no? Hay otras partes de la Biblia en donde también se habla sobre que nosotros vamos a tener la capacidad de juzgar. A ver, esa capacidad de juzgar no tiene que ver con decidir o decir quién se salva y quiénes no. O sea, no es juzgar al estilo o al modo que Dios lo hace, al modo que Dios juzga al pueblo o a las personas, sino más bien que nosotros, en ese versículo que acabamos de leer, que está en Apocalipsis 20, nos habla de un periodo literal que vamos a vivir cada uno de nosotros ya en el cielo después de la segunda venida de Cristo, que tiene que ver con el milenio, ¿sí? Todo el capítulo 20, o sea, los primeros versículos del capítulo 20 se habla sobre este tema, que el diablo va a estar atado, va a estar atado en forma simbólica, ¿no? Por un periodo de 1000 años y que luego va a ser soltado por un poco de tiempo. ¿Por qué Dios se toma 1000 años? ¿Por qué existe el milenio? Bueno, justamente el milenio es un periodo de tiempo previo a la destrucción total del pecado. Una vez que termine el milenio, la santa ciudad desciende del cielo y Satanás es nuevamente liberado. Eso quiere decir que aquellos personas que no aceptaron a Jesús van a volver a la vida en ese momento y van a hacer el último intento de conquistar y atacar la ciudad de Dios, liderados por Satanás. Entonces, en ese momento Jesús destruye completamente el pecado, hace descender fuego del cielo y destruye a Satanás y destruye a los pecadores, y ese mismo fuego que destruye al mismo tiempo purifica la tierra, y la tierra nuevamente vuelve a recrearse y se convierte en el lugar donde vamos a vivir eternamente con Jesús. Ahora, imagínate estar ya en ese momento, ya teniendo la eternidad por delante, pero teniendo dudas acerca del carácter de Dios. Vos estás ahí en el cielo, imagínate esto, estás en el cielo allí, ya vos sabés que sos uno de los salvos y tenés toda la eternidad por delante. Pero en ese lugar no está tu papá, no está tu madre, no están tus hijos, o no están tus hermanos, o no está esa persona que vos querías que estés. Y vos pensabas y decías, pero ¿por qué no está acá? Si esa persona fue una persona consagrada, una persona que buscó a Dios, una persona que dedicó su vida a Dios.
Y bueno, justamente en el milenio, en ese periodo de 1000 años, se nos van a mostrar a nosotros cómo Dios juzgó a cada persona. Yo me imagino algo así. No sé si será de esta manera, es algo que yo lo estoy diciendo a modo personal. Yo me imagino que en ese momento vamos a tener la posibilidad de acercarnos al propio Jesús y preguntarle a Jesús por esa persona. Y Jesús nos va a decir, me va a decir a mí, mira Martín, esta persona no está porque vos veías que era de una manera, pero en su vida personal, en su vida secreta, era otra persona. Nunca me aceptó, nunca aceptó ser mi hijo, mi hija, nunca aceptó mi salvación. Entonces en ese momento a cada uno de nosotros se nos va a decir el por qué las personas se salvan y por qué no. Y vamos a encontrarnos con personas en ese lugar, ya en la eternidad, con personas que tal vez nosotros, a nuestro parecer, no debieran estar ahí. Y vamos a preguntarle a Jesús, ¿por qué está esa persona acá? ¿Se equivocaron? Porque esa persona fue muy mala acá en la tierra. Y ahí nuevamente Jesús nos va a decir, mira, Él está acá porque tal vez toda su vida fue una persona rebelde, una persona que no le importó su vida espiritual, que nunca le importó Dios, que siempre se llevó mal con los demás, pero en un momento en su vida, en su intimidad, decidió abrir su corazón a mí y permitió que yo sea su Dios y permitió que lo pudiera salvar. Entonces, familia, creo que en ese momento, en el cielo, se nos va a permitir a cada uno de nosotros entender el por qué Dios obró de distintas maneras. Cosas que hoy a nosotros no le entendemos y que a lo mejor nos produce dolor, angustia, tristeza. Pero yo te animo a que sigamos confiando en Dios. Va a llegar un momento en donde todo va a cerrar y todo nos va a indicar que Dios es amor y que todo lo que Dios permitió o no permitió es impulsado por el amor que Dios te tiene a vos, por el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Así que bueno, eso fue en resumidas palabras algunos versículos que estudiamos juntos en esta lección. Te animo a que sigamos estudiando. Ya la semana que viene vamos a entrar en la lección número 12, que lleva como título Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe y que nos ayude a mantener siempre nuestra confianza en Él. Querido Señor que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por este momento. Gracias porque nos has permitido hacer este breve resumen. Gracias porque, aunque no logramos entender, Señor, todos tus propósitos o por qué, Señor, tú permites ciertas cosas, queremos poner nuestras vidas en tus manos, Señor, reconociendo y confiando que tú eres un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios que busca por sobre todas las cosas nuestra salvación, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos en este momento, pidiéndote que tú nos ayudes cada día a estar más cerca de ti, a que podamos fortalecer nuestra vida de comunión contigo, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí acompañando este resumen, a sus familias, bendice sus vidas, Señor, y gracias porque podemos contar contigo en todo momento. Oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, nos vemos la semana que viene. Gracias a todas aquellas personas que siempre saludan, que dejan sus comentarios, personas de Chile, personas de Perú, de distintos países de acá, de esta zona cerca de Argentina. Bueno, nos vemos la semana que viene. Acordate de suscribirte al canal, de compartir este video allí en tus redes también y de dejar un comentario. Sí, nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga.